Hay acontecimientos en tu vida que te marcan. Yo no me daba cuenta, claro, pero cuando nací en un bombardeo nazi, en un bombardeo de V2, uno de los últimos bombardeos de los nazis. Yo desde pequeña he oído, esta niña no tiene miedo a nada, claro, como nació en un bombardeo, y entonces eso te marca. Mi padre le pusieron, un cabo nazi le puso una pistola en la sien para impedirle salvar a los judíos que quería salvar, pero mi madre decía esta frase: se puede tener miedo pero no ser cobarde. El oro extraído en Nueva España, los españoles extrajeron el 7%. El 93% restante se ha sacado en los últimos 200 años. Inglaterra ha sido un adversario importante, no ha sido un adversario de andar por casa, con un objetivo absolutamente comercial, que era apoderarse de las riquezas españolas. Francis Drake presume de haber dado la primera vuelta al mundo cuando la había dado ya Juan Sebastián Elcano 50 años antes. Cook pretende haber descubierto Hawái cuando lo descubrió un español, Villalobos, en 1542 para estudiar la moralidad y la legalidad de toda esa acción en América. Y Carlos V para la conquista 6 años, de 1550 a 1556. Las horas laborales que no sean más de 8 horas, descanso los domingos y cuidados sanitarios. Esta mujer con una visión de futuro, vuelvo a repetir, extraordinaria. Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo una vez más. Hoy estamos con una invitada súper especial, estamos muy contentos y, como se suele decir en el fútbol, hoy jugamos de visitantes. Nos ha invitado a su rincón, que más adelante hablaremos un poco de él porque, como podréis ver, es una señora, Pilar de Arístegui, que es artista. Es una verdadera artista porque es pintora, escritora. Ahora mismo también es conferenciante, da charlas sobre temas que se van a tratar ahora en la entrevista, y me gustaría destacar que, por ejemplo, dentro de sus libros, en su faceta de escritora, tiene 4 bestsellers que son La Roldana, El Árbol del Fuego, Ultramar y La Diamantista de la Emperatriz. No sé si entraremos en detalles sobre esos libros más adelante, como fluya, pero bueno, cabe mencionarlo. Además, Pilar es familiar de embajadores y diplomáticos, así que ha tenido una vida bastante cañera. Tiene un buen background, ¿qué diríamos? Y nada, hecha la presentación, Pilar, encantadísimos de tenerte aquí. Muchas gracias, Edgar. Yo soy la que estoy encantada de estar con vosotros, porque encontrar personas jóvenes, entusiastas de la vida y con ganas de saber, como vosotros dos, me parece verdaderamente maravilloso, porque tenéis toda la vida por delante. Tenéis esa aventura maravillosa de la vida que está empezando prácticamente. Bueno, muchísimas gracias, Pilar, es un honor que digas eso. Y por si os preguntáis, la otra persona que menciona está detrás de cámaras, que es Carolina, que también nos acompaña. Y nada, hecha la presentación, vamos, tenemos un montón de temas de los que hablar y te diría que no sé ni por cuál empezar. Podemos hablar de tus libros, de tu vida, de la historia de España, de la conquista de Isabel la Católica y de muchos más temas, del feminismo actual, del pasado, del papel de la mujer en la sociedad, en España en concreto. Pero yo creo que podríamos empezar, por ejemplo, pues con tus libros. Muy bien, encantada, encantada. Eh, Y quiero decir a todos los oyentes y a todos los espectadores que nos están viendo que yo creo firmemente que el 11º mandamiento es no aburrir. Entonces, entonces yo quiero decirles que lo que intento con mis libros es acercar la historia de España, pero acercar la historia de España de una manera vívida, que les pueda interesar. Y como dice muy bien mi admiradísimo académico de la historia, Hugo Donnell, el objetivo de la novela histórica tiene que ser infundir o crear interés por una época o un personaje que luego el historiador se puede encargar de profundizar. Porque yo creo que en la vida lo que hay que buscar son siempre las sinergias, unirse, hacer cosas juntos, formar equipo. Y en esa frase del excelente académico O'Donnell, lo que quiere decir es que se puede unir historia, que es una cosa muy seria, con la novela, que también es una cosa muy seria, pero que intento transmitir que pueda transmitir interés.
como lo dice él en su magnífica frase. Yo no la voy a mejorar. Recuerdo el día que nos conocimos, que tuvimos una charlita, y me acuerdo que me comentaste que para ti era como, incluso que te gustaría que la historia se contara en cómics. Absolutamente. Me pareció una idea brillante. Siendo pintora, verdaderamente creo que un cómic divertido para los niños, contar las historias de Orellana, por ejemplo. Cuando Orellana llega a aquel valle y dice, por allí voy a ir al descubrimiento, y se mete por aquel valle, magnífico, maravilloso, como son esas tierras americanas, que son de paisajes muy amplios, de paisajes grandiosos. Con un solo ojo descubre el Amazonas. ¿Qué hubiera hecho con dos? Me pregunto yo. El doble. Bueno, yo creo que no hay ninguna duda de que eres pintora, por ejemplo, que lo has dicho, porque justo detrás tenemos un cuadro que está pintado por ti, que creo que es precioso. Muchas gracias. Son mis peonías. Yo soy muy aficionada. ¿No has dicho una cosa que para mí es muy importante y de la que estoy muy orgullosa? Dila, por que favor. Soy jardinera. Eso no entraba en los planes decirlo. No, pero ya que lo has dicho, son mis niñas, mis peonías. Pues que tú eres muy buena en lo que haces, y jardinera quizás es una afición. No, he trabajado mucho en el jardín. He hecho un jardín cerca de Madrid y he trabajado mucho. Cada planta estaba plantada por mí. Algunos muy grandotes, claro, me han ayudado, pero la mayoría de las plantas estaban plantadas por mí, o sea que sí soy jardinera. Es una pena que la jardinería es un hobby que se está perdiendo. No soy jardinera de presumir, soy jardinera de trabajar. Bueno, pues te quería preguntar, una de las preguntas que te quería hacer era el motivo por el que te hiciste escritora, porque sí que tienes algún libro más de los que hemos mencionado, pero esos son los más importantes. Bueno, un libro que hice con mucho cariño, porque tengo enorme cariño y respeto a la persona de la cual hice una crónica. Yo no le llamo biografía, yo le llamo una crónica. Es el libro de Sofía Reina, sí. La reina Sofía. Es una mujer verdaderamente en muchos aspectos muy admirable y bueno, yo creo que fue también muy bien, se vendió muy bien ese libro. Yo creo que también va a ser parte de lo que vamos a hablar, que es, como he dicho antes en la presentación, sobre el feminismo actual y pasado y el papel que ocupa la mujer española en la sociedad. Quizá la reina Isabel tiene algo que decir en ese sentido. Para mí, la reina Isabel es la mujer más grande que ha tenido jamás España. Yo creo que además es una mujer que se ocupa de asuntos que en este momento son considerados esenciales. Se ocupa de la educación de la mujer. Es la primera que funda escuelas especialmente para mujeres. Se llamaron las escuelas palatinas, porque comprendió que la educación, la información, la enseñanza era la puerta para la libertad de las mujeres. Y además necesitaba mujeres instruidas que le acompañaran y que le ayudaran. Y ella valoraba enormemente a esas mujeres que le acompañaron. Y luego otro aspecto importantísimo también de Isabel es el hospital, por ejemplo, de sanidad. Había hospitales muy importantes ya en ese momento en España, pero el hospital, por ejemplo, de la Latina, que estaba enclavado en el barrio que aún lleva su nombre, el hospital de la Latina, 1499 nada menos, 1499, se atendía tanto a los hombres como a las mujeres. Era de sanidad universal, quiere decir, se atendía a todo el mundo. Pero la característica importante de ese hospital es que no salía nadie de allí sin asegurarles un trabajo. Quiere decir, la caña no el pez. Repito, 1499. Sí, es importante recalcar la fecha porque en ese siglo... Y luego, claro, en lo que también Isabel a mí me parece enormemente admirable, es en los derechos humanos. En su testamento. Ella redacta un decreto por el cual en 1500 prohíbe la esclavitud. Lo que pasa después, bueno, pero ella prohíbe la esclavitud en 1500. Un poco más tarde, la reina Isabel I de Inglaterra no solo no prohibía la esclavitud, sino que participaba en los beneficios de la esclavitud de su amigo y protegido John Hawkins. Entonces ya se ve la diferencia de talante, ¿no?, de las dos reinas. Cuando hablas de que prohibió la esclavitud, estamos hablando aquí en España. 1500. ¿Y España incluye no solo, Hispanoamérica? claro, es que España
España era la península y España era lo que se llamaba las Indias en este momento, que con mucho acierto se hablaba de Indias como ultramar. Quiere decir las regiones al otro lado del mar. Eso es ultramar. Por eso es el título de mi libro, que ahora estoy haciendo presentaciones y dando conferencias sobre ello. Por eso es ese título, por eso se llama Ultramar. Qué interesante Porque que era nos cuentes. España más allá de la mar. Qué bien. Y cuando se habla de España más allá de la mar, hay otro aspecto muy interesante también, y es que yo he vivido 8 años en Italia, y entonces los italianos me decían siempre, presumían, con toda la razón, de sus riquezas en tesoros artísticos. Y entonces yo les decía que sí, porque quiero mucho a mi amada Italia. Pero luego les decía que el patrimonio histórico artístico de España tiene que ser evaluado a ambos lados del Atlántico. Y los datos cantan. En América hemos dejado 33 ciudades patrimonio de la humanidad. Y en España tenemos 15 ciudades patrimonio de la humanidad. Uniendo el patrimonio de la humanidad a ambos lados del Atlántico, suman 48. Mucho más que Francia y mucho más que Italia. Para que esto tampoco luego en los comentarios del vídeo sea como una pelea entre Hispanoamérica o la conquista, porque me imagino que ya sabes que hoy No, en pelea día... ninguna. Yo tengo un enorme amor por América. Y abusos hubo. ¿Cómo no va a ser si es una obra humana? Sería absurdo una leyenda rosa y pensar que eran todos ángeles. Hubo gente que fue con ambición y ambición negativa muchas veces. Ya. Pero por eso lo que funcionaban en aquel momento, que es muy importante que funcionen en los países, son las leyes. Y había unas leyes de Indias y había unos consejos para estudiar la moralidad y la legalidad de toda esa acción en América. Y Carlos V para la conquista 6 años, de 1550 a 1556, hasta que los consejos de Indias o los consejos del rey decidieran si era legal o no intervenir en otros países, porque tenemos un personaje ejemplar, que es Francisco de Vitoria, que dice que la acción de un país sobre otro tiene límites morales. Esto hoy en día creo que no... Y que en contra de lo que decía Maquiavelo, Francisco de Vitoria dice que la intervención de un país en el mundo tiene que ser siempre para mejorarlo, nunca para dañarlo. Qué pena que no se recalquen estas cosas, porque yo te voy a interrumpir poco en esto porque estoy aprendiendo, la verdad, con lo que No, me es estás que tienes que contando. tener mucho cuidado porque como yo me lance, te doy una conferencia entera. Bueno, O bueno, sea, que estaría bien. interrúmpeme. No, no, estaría bien, estaría Porque bien. como soy muy apasionada en lo que hago, me gusta mucho lo Se que nota, hago, se nota. me gusta mucho, te puedo dar una conferencia, o sea que interrúmpeme todo lo que quieras. No, 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 vamos. O sea, yo estoy deseando de que nos cuentes con pelos y señales muchas cosas sobre... Ya evidentemente estamos metidos en la conquista y vamos a hablar... Y luego ya hablaremos del feminismo, quizá de tu vida y tal, eso lo dejamos para más tarde. Pero seguimos con esto. Cuéntanos todo lo que se sabe de Isabel. Una cosa que me gustó mucho que me comentaste es que tú no ibas a ser como parte de opinión, sino tú ibas a contar datos. Y que luego la gente ya saque su opinión. Y me pareció súper interesante que alguien que se dedica a contar historia haga eso. Pues mira, yo como sé que me apasiona mucho este asunto, intento racionalizarlo mucho y Vale. intento hacer unas conferencias donde dé muchos datos y hechos, porque primero de todo yo tengo mucho respeto por la gente, entonces yo no les quiero contar mi película, yo les cuento datos y hechos. Y por el respeto que tengo hacia quien me está oyendo o por el respeto que tengo hacia quien me está leyendo, pues que ellos saquen las conclusiones. Yo les doy los datos y los hechos. Que ellos saquen las conclusiones. Pues estamos yo y todos los que nos van a escuchar encantados de escuchar datos sobre la historia de España, la conquista a Hispanoamérica y en concreto sobre todo la figura en la que gira en torno a todo lo que sería Isabel la Católica. Como te decía antes, es una gran figura, pero luego es que hay que reconocer que hubo una legión de hombres verdaderamente extraordinarios
que hicieron, que hicieron una epopeya fuera de España, porque si piensas, brevemente, para decir algunos, Hernán Cortés y la conquista de México, Ponce de León y la Florida con la búsqueda de la fuente de la eterna juventud, eh, Núñez de Balboa, que descubre nada menos que el Océano Pacífico, al que luego los españoles le llamarán el Lago Grande, así como una cosita de andar por casa, el Lago Grande, donde en el siglo XVI y XVII se hacen unas exploraciones interesantísimas que abrirán un mundo desconocido a todo el resto de Europa. Y tienes Orellana, que como decíamos, descubre el Amazonas con un solo ojo. ¿Qué hubiera hecho con dos? ¿Qué es esto de un solo ojo? ¿Literalmente Era, tenía era uno? tuerto. Ah, Se no. perdió un ojo en una batalla. Vale. Perdió un ojo en una batalla. Pero cuando fue ya con la intención de descubrir el gran río del que le habían hablado y que conocía afluentes y tal y cual, cuando se lanza a la descubierta, tenía solo un ojo. Y con un ojo descubrió el grandísimo río Amazonas. O Hernando de Soto, que descubre el Mississippi, por ejemplo, en el territorio que es ahora Estados Unidos, que será su tumba, porque cuando muere lo sepultan, vamos, en el río Mississippi. En honor a haberlo descubierto, supongo. Exactamente. Sí. Joder, cuántos personajes y cuántas cosas que contar. Mm. Me gustaría, ahora que estamos hablando de esto, mencionar, incluso ya pongo mi opinión aquí, no entiendo por qué hay como una leyenda negra con todo el tema de la conquista hoy en día en España, que cada año que se celebra el Día del Orgullo de España, hay como un tema de que como que nos tenemos que sentir mal por lo que pasó en esa época. Se oye gente incluso hoy en día que se pide que deberíamos pedir perdón los españoles por lo que pasó. Lo digo también porque sé que estás ahora metida en una cosa de la leyenda negra, que tiene que ver con un discurso que se generó años atrás, incluso político me has contado, y me gustaría que se dijera para que la gente sepa quizá por qué pasan estas cosas. Cuando en cualquier país lo que ha pasado históricamente en él es motivo de orgullo. Bueno, no hay que prescindir de la crítica. A mí, por ejemplo, me parece admirable lo que os he dicho antes, que Carlos V, el amo del mundo en aquel momento, el emperador Carlos V, parase la conquista durante 6 años para hacer crítica y para reunir unos consejos que decidieran sobre la legalidad de lo que estaban haciendo. A mí eso me parece extraordinario y me parece necesario. Me parece muy necesario el imperio de la ley. Pero dicho esto, también hay que ver que, claro, es que en ese momento las riquezas que quizá pensaban que eran más todavía de lo que eran en realidad, las riquezas que veían otros países europeos como Inglaterra y Holanda, les llevaron a favorecer una leyenda negra que empezaron algunos españoles, eso también hay que decirlo, y la aprovecharon para hacer con la leyenda negra una política de Estado, con un objetivo absolutamente comercial, que era apoderarse de las riquezas españolas. Y esto es así. Luego, cuando llega también la independencia, lo que favorece la independencia en el siglo XIX, la favorecen y la ayudan extraordinariamente los Inglaterra, los británicos. Inglaterra ha sido un país extraordinario. Ha sido un país, sobre todo yo admiro mucho en los ingleses la tenacidad. Cuando quieren algo lo persiguen hasta que lo tengan, hasta que lo tengan. Entonces hemos tenido un adversario fuerte, ¿eh? Un adversario importante. No ha sido un adversario de andar por casa. Yo siempre he escuchado que los ingleses son unos piratas. Es una expresión que he oído Hombre, mucho. hay es que algunas cosas muy chocantes, porque por ejemplo, Francis Drake presume de haber dado la primera vuelta al mundo y convence a sus compatriotas que ha dado la primera vuelta al mundo cuando la había dado ya Juan Sebastián Elcano 50 años antes, o 60, no recuerdo bien exactamente en este momento, 50, 60 años antes. Cook pretende haber descubierto Hawái cuando lo descubre un español, Villalobos, en 1542, 200 años antes. Entonces yo veo que la contra que nos ha hecho Inglaterra muchas veces también hay una cierta dosis, una base de admiración, porque siempre intentan emular lo que ya había hecho España.
Eso es algo que se practica hoy en día. A los referentes se les suele intentar imitar. Pero ha sido un adversario importante, importante. Bueno, si ahora, por ejemplo, nos quieres contar más sobre Isabel la Católica, también cabe mencionar que hay una fundación que se llama los Héroes de Cavite. Héroes de Cavite. Héroes de Cavite es una asociación que a mí me produce una gran admiración porque son gente venida de distintos trabajos, profesiones, aficiones y que todos están unidos para defender la historia de España y sobre todo la historia de España en América. Y entonces hay gente que viene a hablar de lo que sabe, cada uno aporta lo que sabe o lo que tiene que aprender. Y a mí me parece una asociación, además, muy coral. El presidente no es el gran jefe, sino que todos estamos en diferentes papeles, en diferentes niveles, todos ayudar a un mismo objetivo, a un mismo ideal. Y como te digo, es una asociación, yo la veo muy coral. ¿Y cuál es ese objetivo y ese ideal? La historia de España, hablar de la historia de España, de nuevo, datos y hechos. Hay, por ejemplo, mucha gente de Hispanoamérica ya, en la Asociación Héroes de Cavite. Y el otro día oí una conferencia magnífica. Ellos suelen dar las conferencias en Madrid, en la Casa de Asturias. Y oí una conferencia magnífica de un peruano que nos contaba cómo la nobleza incaica que otros países liquidaron a todos los autóctonos, a todos los nativos o todos los que pudieron, España lo que hizo fue unirlos a la administración española. Y entonces era un peruano que hablaba cómo se les había incluido en la administración española. No en vano, uno de los mejores escritores es el Inca Garcilaso, por ejemplo. O en mujeres, ya que a mí me gusta hablar de mujeres, en México Sor Juana Inés de la Cruz, que es un prodigio en la poesía, Sor Juana Inés. Pues invitamos a los espectadores a leerla. Yo creo que sí, yo creo que les gustará. Sobre todo a las mujeres. Las mujeres tienen alguna poesía sobre la mujer, en defensa de la mujer, que es muy importante, muy importante. Luego, que me quiero meter ya en el tema de qué pasa con el feminismo de hoy en día y el actual, pero lo dejamos para un poco más adelante. Y seguimos Lo que hablando. tú digas, tú eres el jefe. Seguimos hablando sobre Isabel la Católica y su imagen y todo lo que hizo. Nos gustaría que nos contaras. Mira, hay cosas que hay datos que parecen nimios, pero son enormemente importantes en la vida de una persona. Cuando Isabel, bueno, primero de todo lo que ya he dicho antes, ¿no? La educación de la mujer. A mí eso me parece un hecho verdaderamente admirabilísimo, porque además era muy moderna, porque por ejemplo, como tutor de sus hijos, escoge a un señor que se llamaba Sánchez de Arévalo, que venía de un colegio donde se educaba igual a los niños y a las niñas, siglo XV, ¿eh? Estamos hablando del Wow. siglo XV. Muy moderno, Es, ¿no? es notable, Sí, sí, sí. como mínimo notable. Pero bueno, otra de las cosas, por ejemplo, hay momentos en que tu vida cambia de alguna manera, sucede algo que te hace ver la vida de otra manera. Entonces, a mí me emociona mucho cuando, después de la toma de Granada, Isabel quiere conocer el mar, tiene ansía conocer el mar, pero no lo conoce, no ha visto nunca el mar. Y entonces navega por el Guadalquivir abajo, hacia la desembocadura en el Atlántico, y entonces ella comprende lo que es ese océano, la vastedad del océano, la inmensidad del océano. Y ya, al cabo de muy poco tiempo, después de, claro, de mucho pensamiento y de tener mucha información sobre todo eso, es cuando ya aceptan los reyes la aventura colombina, la aventura de Colón, el lanzarse al descubrimiento. O sea, a Pero raíz de fíjate, Isabel la Católica. sí, fíjate ese momento de una mujer que no ha visto nunca el mar, porque no ha tenido tiempo, está ocupada en otras cosas, entre ellas tener 5 hijos y batallar y ganar batallas y la intendencia y, en fin, sin parar de hacer cosas importantes. Pero ella tiene esa cosa de que no conoce la mar y ella quiere conocer la mar. Y entonces ese momento cuando baja, como digo, por el Guadalquivir y comprende la inmensidad del océano y la grandeza del océano. Valentía y coraje. Fue una mujer muy valiente, sí, en efecto.
¿Qué es lo que dirías que más la define a Isabel la Católica? Muchas cosas. Cuéntanoslas todas. Modernidad y libertad, por ejemplo, dos palabras para mí fundamentales. De hecho, voy a dar una conferencia en Valladolid y eso se puede decir, o se hace propaganda. Puedes hacer, eso es auto-spam, se le llama. Bien. Encantados, encantados. La conferencia se va a llamar Isabel y la modernidad, señora de su libertad, porque son dos aspectos que encuentro fundamentales para definir a Isabel. La modernidad, por todas estas cosas que os he dicho, la educación de las mujeres, la educación igual a niños y niñas, la sanidad, importantísima la sanidad, porque fíjate que luego en México, Nueva España se llamaba en todo ese momento, en Nueva España, solo en Nueva España, en los 300 años que estuvo España allí, se hicieron 290 hospitales que funcionaban. 290 wow. De generales, de mujeres, lazaretos, salud mental, en fin, de todas las necesidades que se podían pensar. Y Hernán Cortés, en 1521, funda un hospital, el Hospital de Jesús, que hoy en día sigue funcionando a 2 pasos del Zócalo. Wow. Estamos hablando de derechos universales en la época ya. Pero fíjate qué cosa, por eso yo creo que es una mujer con con una visión de futuro inmensa, porque no cabe la menor duda que el descubrimiento cambió cambió el mundo conocido, no cabe la menor duda. Pero al mismo tiempo es un futuro que luego se va a convertir en un futuro enormemente rico, por lo que te estoy contando de sanidad y de educación, porque claro, en España lo que hace es fundar 27 universidades más los colegios imperiales. Entonces había un interés por pasar el saber, por regalar el saber a la gente de ultramar. Y como te digo, son 27 universidades, la primera 1535 en Santo Domingo, nada menos, a las que le siguen 1551 México y Lima, y muy pronto se convierten en grandes centros de saber. Entonces, 2 cosas de Isabel: sanidad, educación. ¿Cuáles son los caballos de batalla de hoy en día? De nuestra sociedad. Los caballos de batalla. Sí, aquello por lo que verdaderamente tenemos interés en resolver. Sanidad y educación. Sí, te diría que sanidad y educación. Sanidad y educación. España lo pensó hace 500 años. No está mal, son ¿no? casi los derechos más universales que hay. Y luego también la libertad. Ella, cuando hace la Concordia de Segovia, la Concordia de Segovia es un documento por el cual Isabel establece exactamente cuáles son las obligaciones de su marido o los derechos, de lo que se va a ocupar en el reino, digamos, ¿no? Para decirlo de una manera muy sencilla, de lo que el rey se va a ocupar en el reino y de lo que ella se va a ocupar. Son 9 cláusulas por las cuales ella, a ver, que no suene muy, muy moderno, pone en su sitio al rey. Le dice, este es tu sitio y el mío es este. Fíjate la libertad que significa de la mujer en esa época. Bueno, mucho poder. Ella, como reina de Castilla, dice de lo que se va a ocupar. Esto sería quizá lo que realmente es una mujer empoderada, que tanto se habla hoy en día. Era una mujer con visión de futuro. Algo que se ha perdido totalmente hoy en día, ¿eh? Una mujer con visión de futuro, sí. Sí, y luego, claro, hay otra cosa importantísima en ella, puesto que me vuelves a mencionar, Isabel: derechos humanos. Lo que decíamos antes, derechos humanos, cuando ella en su testamento, ella ordena primero de todo que se les dé a los nativos el salario justo, a los indígenas, salario justo. Esto es las horas laborales que no sean más de 8 horas, descanso los domingos y cuidados sanitarios. ¿Esto es verdad? Absolutamente cierto. Eso está está al alcance de cualquiera que tenga interés, wow, de cualquiera que tenga curiosidad. Está en las ordenanzas de Isabel. Pero lo dice así exactamente, vamos, lo dice mucho mejor que yo, que lo he dicho ahora de una manera muy coloquial, pero ella lo dice de una manera muy clara. O sea, has hablado antes de que tampoco íbamos a ir... Salario justo. No, esto me ha flipado. Salario justo. Estamos año 1500 y pico, ¿no era?
Madre mía. Ella muere en 1504. O sea, entonces 1400. Wow. Iba con unos siglos de adelantada. Nada más llegar a Indias. Todas esas normas de la reina son nada más llegar a Indias. Por eso a mí me da mucha pena el desconocimiento que hay sobre esta mujer con una visión de futuro, vuelvo a repetir, extraordinaria. Bueno, es curioso que una quizá la imagen, o sea, la mujer más importante que ha habido en la historia de España esté tan como apagada, oscurecida. No Sí, sé, no quiero entrar en temas de conspiración ni nada, pero qué raro que quizá la mujer más importante que hayamos tenido. no, conspiración ninguna. Mira, Henry Kamen, el hispanista británico, Ujú. que los hispanistas británicos y franceses, cuando les gusta nuestro país, son fantásticos, son muy, muy, muy profundos, muy serios en la manera de analizar nuestra historia. Y Henry Kamen estaba dictando unas conferencias en el Escorial, los famosos veranos del Escorial. Y entonces empezó a hablar de Felipe II, puesto que estaba en el Escorial, lógicamente hablaba Claro. de Felipe II. Y era bastante positivo con respecto a este rey, ¿no? Y de repente empezaron a protestar unos jóvenes y tal y cual. Y entonces Henry Kamen dijo esa frase magnífica: veo que los únicos que de verdad se han creído la leyenda negra son los universitarios españoles. Bueno, somos muy creyentes los españoles en todos los Sí, sentidos. tenemos un poco ese sentido de creer siempre, de autoflagelarnos, de creer que somos los Totalmente. peores, que tal y cual, mientras los ingleses, yo les admiro mucho porque todo lo que hacen es estupendo. Y entonces va el almirante Vernon y pierde la batalla en Cartagena de Indias frente al magnífico español y magnífico soldado Blas de Lezo, que ya sabes que le llamaban el medio hombre, porque había perdido un brazo, una pierna y un ojo. Y le llamaban a Blas de Lezo el medio hombre, Literalmente. porque le quedaba la mitad del cuerpo. Y este inválido, podrían decir los ingleses, pues este inválido venció al almirante Vernon. ¿Sabes lo que hizo Vernon? Mandó a una goleta, a un barco, vamos, yo no entiendo muy bien de muchos barcos, pero mandó un barco rápido a Inglaterra para anunciar la victoria. E Inglaterra eh, mm, hizo monedas conmemorativas de la victoria de Vernon. Y todavía hoy existen esas monedas cuando fue una gran derrota. A mí me parece admirable que un país defienda lo suyo. Yo diría que España es uno de los pocos en el mundo que no lo hace. Claro, Yo creo que esto va, ya sería meterse en política, pero va mucho por el tema político, por el discurso que hay de, no sé si querer desenraizarnos de lo que realmente es España para debilitarla. a mí sabes lo que me da mucha pena en todo eso, que tenemos una historia tan interesante, tan divertida, como hablábamos el otro día, ¿no? Esos cómics en los que se les puede enseñar a los niños las aventuras, porque son verdaderas aventuras de Cortés, de Orellana, de Vasco Núñez de Balboa, de Juan Sebastián Elcano, de Urdaneta, de Legazpi. Hay tantos nombres que no acabaríamos en toda la tarde de mencionarlos. Belalcázar en Ecuador, ese país maravilloso que yo adoro, ese país que me encanta, Ecuador. Y otra cosa, hablando de Ecuador, algo que me sorprendió mucho y que me hizo reflexionar fue la, la calidad de las iglesias que hay en Quito, la belleza de lo que es Ecuador, y que cuando viajas por esos países, Colombia, Ecuador, tantísimos países de Hispanoamérica, cuando dicen que el oro que nos llevamos, yo, pero ¿cómo? Si nada más viajar por allí, ¿ves dónde está el oro? Allí, en sus catedrales, en sus iglesias. Eso es un mito enorme, lo del oro, ¿eh? Bueno, fíjate tú, el mito enorme. Como te digo, a mí me gusta mucho dar datos y Adelante, adelante. hechos. Económicamente, dos datos económicos. El, el oro extraído en Nueva España, en los 300 años que estuvo España, los españoles extrajeron el 3%. El 93, no, perdón, el 7%, me he equivocado, el 7%. El 93% restante se ha sacado en los dos últimos años, en los dos últimos 200 años. Bueno, me quedo de piedra, sorprendido. ¿A qué sorprendente? Pero a qué Sí. es maravilloso conocerlo. Y este dato es un dato actual del Banco Central de México. O sea, O sea, esto es no está, contrastable, que no no es... está inventado por un loco de la historia de España.
aficionado a la historia de España. No, 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 es un dato actual del Banco Central de México. O sea, para este gran mito que hay de que fuimos y les robamos el oro. Si no, mira, no hay más que viajar, no hay más que viajar por allí. Y entonces, ¿dónde está el oro? ¿Dónde está la plata que decían que nos llevamos? Que no es verdad. Porque en el siglo XVI y XVII, las fabulosas riquezas que decían que venían de América representaban solo el 11% de los ingresos de la corona. Eso es otro dato contrastable. Entonces, ¿dónde está todo ese oro, toda esta riqueza? Facilísimo. Universidades, hospitales de sanidad universal, repito, donde se atendía a todo el mundo, colegios imperiales, colegios de mujeres, sanatorios, hospitales, calzadas, descubrimientos, exploraciones. O sea, yo no sé dónde, si el estado actual de esas construcciones, pero si ahí están, o sea, eso es un bien en el fondo que ha sido para ellos, ¿no? Nosotros lo construimos y eso se ha quedado ahí, las 33 iglesias. ciudades patrimonio de la humanidad. 33. O sea, no quiero decir algo tan categórico como eso es gracias a España, pero vamos, que influyó bastante No, para yo bien. encuentro que fue una aventura conjunta maravillosa. Ya. Ahora, por ejemplo, yo admiro mucho también y, bueno, alguien que ya es enormemente famoso, no estoy descubriendo nada, José Luis López Linares, el director de cine que ha hecho la primera globalización. Y ahora va a presentar la segunda película, Hispanoamérica, dentro de unos días, en abril. Bueno, pues tú ves cuando las personas que hablan en sus películas te cuentan hay, por ejemplo, en Hispanoamérica, en el avance de la película, en el que yo he visto el avance nada más, hay un mexicano que dice que la tragedia suya, dice, mi tragedia es, o nuestra tragedia, dice, es que no podemos aceptar lo que es nuestro origen, porque estamos, y lo dice con una palabra Se te escapa muy... la risa ya. Sí, me entra la risa. Con una palabra muy descriptiva, porque estamos encabronados con Malinche y con Cortés, con los dos. Claro, o sea, el origen nativo y el origen español, y los dos representantes con los dos están enfadados. Claro, es para pensarlo, ¿eh? Sí, yo no entiendo qué pasa con la historia de España. ¿Qué pasa realmente? No entiendo por qué un país que ha tenido una historia tan maravillosa tenemos que mirar atrás como con vergüenza. Sí, porque además es muy importante conocer su historia, porque como dice Santayana, los pueblos que no conocen su historia están Condenados. están abocados a repetirla. Y eso es verdad. Conozcamos nuestra historia, veamos lo que hubo malo, lo que Tanto lo salió bueno mal, como lo malo lo que también. salió mal. A Claro. mí me parece, por ejemplo, por eso, como he dicho antes, me parece extraordinario que un emperador, que era el amo del mundo en ese momento, el dueño del mundo, parara la conquista para saber si era legítima o no. Y mandó una serie de religiosos, expertos, teólogos, moralistas, que estudiaran la moralidad de la conquista. Wow. Ningún otro país lo hará. Y eso que provocó, eso provocó la duda indiana, que en el siglo XVI es una cosa verdaderamente extraordinaria que se haya pensado de esa manera, ¿no? Vamos, bueno, yo no me quiero meter ahora en temas de actualidad, de geopolítica y operaciones que hacen otros países como primeras potencias mundiales como Estados Unidos, Rusia. No nos queremos meter en eso ahora, pero eso es algo que hoy en día no se hace. Los países hoy en día cuando hacen operaciones se puede saber un poco que es por tema de petróleo, por tema de intereses políticos, económicos. No creo que haya ningún país en la actualidad que haga eso. Hoy en día, que se supone que estamos más evolucionados en cosas de derechos fundamentales, de derechos... Eso que se hacía hace tantos años, hoy en día no. Se siguen conculcando los derechos humanos en muchos lugares, desgraciadamente, en la Tierra. Sí. Desgraciadamente se siguen conculcando los derechos humanos y produce una gran tristeza que hayamos avanzado tanto en la historia, tantos años en la historia, y todavía se puedan producir ciertas cosas como por ejemplo el nazismo. Por ejemplo, el nazismo, la esclavitud es otra cosa también que es algo terrible, y conocemos lo terrible que fue la esclavitud
en el siglo XVI y en el siglo XVII. Y en el siglo XVIII y XIX llegó incluso. Pero es que hoy en día se está produciendo esclavitud. Se está produciendo esclavitud de unas niñas, por ejemplo, de 10, 11 y 12 años, son las mayores, las de 12 años, que se les casa a la fuerza. Y se les casa y se les obliga a trabajar. Terrible, terrible, sí, sí. Es terrible esa esclavitud. Y es una esclavitud. No le queremos llamar porque somos ya muy modernos y ya hemos avanzado mucho en los derechos humanos, pero sigue habiendo esclavitud. Y eso además hoy en día se sabe todo, porque con las redes sociales estamos en la era de la información y se sabe todo lo que está pasando. O la esclavitud, por ejemplo, de las mujeres en algunos países, donde son propiedad de sus maridos y propiedad de la familia de los maridos. Es una auténtica locura, ¿eh? Eso es esclavitud. Sí, sí, Porque no. incluso cuando son mujeres, por ejemplo, que tienen algún patrimonio, el patrimonio pasa inmediatamente a la familia al marido y a la familia del marido. No se la puede quedar la mujer. Bueno. Hay todavía eso. Y todavía hay esos agujeros negros de esclavitud. No, pues ahora que hemos hablado un poco de lo que hizo Isabel la Católica, de lo que hizo, se me ha ido el nombre ahora, Felipe, cuando paró la conquista para ver si eso era Carlos moral o V. no. Carlos V, perdón. Joder, eso quizás incluso pone un poco más, engrandece lo que se hizo hace ya 500 y pico de años. Claro. Que alguien que se encontraba en esa época, o sea, siempre es más fácil cuando todo el mundo lleva en una dirección, pues tú seguirla. Pero en esa época donde los derechos humanos estaban un poco, por así decirlo, inexistentes. Sobre todo el derecho internacional. Ten en cuenta que en ese momento están muy en boga todas las teorías de Maquiavelo. Antes has mencionado Maquiavelo. Las teorías de Maquiavelo estaban muy, muy en boga en Europa. Maquiavelo era considerado un magnífico político, escritor. Y sin embargo nosotros tenemos a Vittoria, que dice aquello de que la actuación de un país sobre otro en el mundo tiene que ser siempre para mejorarlo, nunca para dañarlo. Son las palabras exactas. Para mejorarlo, nunca para dañarlo. Hay una cosa, no quiero meterme en este tema ahora, pero hay una frase de la Biblia que yo no sé por qué la tengo en mente ahora, que dice eso, que dice un poco lo contrario, que el hombre siempre gobernaría al hombre para su propio beneficio. Eso es lo que hay que evitar. Mutatis mutandi, hoy en día también tenemos en la política personas que gobiernan para su propio beneficio, no para el de la gente. Cuando yo aspiro a gobernantes que hagan por la gente, que piensen en la gente, que se preocupen por la gente. Hoy en día no tenemos esa calidad de políticos en España, desgraciadamente, y es sorprendente que una señora como Isabel la Católica, por llamarla política, porque también hacía cosas de política, ya fuese una política que miraba a años vista, que eso siempre es lo que se dice que caracteriza a un buen político. ¿Tú te das cuenta que muchas de las cosas que estamos diciendo son muy, muy incorrectas políticamente? ¿Ah, sí? Bueno, ya nos crujirán en los comentarios. La gente, no te preocupes, que no va... Oye, pero si ya llegada a mi edad no puedo decir lo que pienso. Sí, aquí somos Ya me lo he libres. ganado. Sí, ya te has ganado, eso, sí. Pues es interesante para acabar ya un poco con el tema de Isabel la Católica, pues algo que es interesante decir para mí, que es una persona que miraba para el futuro de su país y para el bien de su país, bueno, país, nación, dilo como quieras en esa época, hacia adelante. De hecho, los países que hoy en día funcionan mejor son los que tienen políticos que miran hacia adelante. Aquí en España hoy en día se mira a 4 años, a las siguientes elecciones. Claro, porque el horizonte es muy corto. El horizonte son 4 años, entonces es muy difícil encontrar gente que sea lo suficientemente desprendida, lo suficientemente interesada en el bien de su país para decir, bueno, esto yo no lo voy a disfrutar. Este éxito yo no lo voy a disfrutar. Lo va a disfrutar el próximo político que venga, sea de mi partido o no. Yeah. Difícil, ¿no? ¿Crees que va un poco relacionado con el tema de que se dice mucho de la pérdida de la sociedad, que la pérdida de valores que estamos teniendo, que nos estamos... Sin duda ninguna. Sí, se refleja en la política eso también. Sin duda ninguna. En Estados Unidos, yo me acuerdo cuando yo viví en Estados Unidos, mentir era lo último que podías hacer. Hemos visto a bastantes presidentes estadounidenses que han mentido a gusto y se han quedado tan tranquilos, ¿no? Ya. Es general. En Estados Unidos ha habido políticos que han mentido mucho y bueno, eso creo que es algo muy extendido y es una pena porque quizás es una de las mayores lacras que hay en la política, los politólogos que mienten.
Yo comprendo que una cosa es estar en la oposición y ver idealmente lo que harías, y luego viene la realidad. Y la realidad es muy tozuda, ahí está. Y a veces todo lo que hubieras querido hacer no lo puedes hacer. Ya. Eso es cierto. Pero luego es que hay políticos que dicen las cosas para ganar las elecciones, y si te he visto no me acuerdo, Ya. clarísimamente. Sí, vamos, esto es lo que hoy en España... Bueno, has hablado un poco ahora de que cuando tú viviste en Estados Unidos, hemos hablado antes un pelín de lo del feminismo, pues ya hemos hablado un poco de la historia de España, de la conquista de Isabel la Católica, nos empezamos a meter ya un poco en tu vida y, y si sale mezclarlo con el feminismo ya, pues te pregunto directamente, ¿qué opinas? Tú estás muy especializada en esto, que haces muchas charlas sobre el papel de la mujer en España. ¿Qué opinas del feminismo actual de hoy en día, comparándolo con el que había antes, con mujeres como Isabel? ¿Y qué opinas del papel de la mujer en la sociedad española hoy en día y anteriormente? Bueno, yo quiero aclarar, yo no soy especialista en nada, estoy aprendiendo todo el día y eso es una magnífica aventura, el aprender. Y luego te diré que para mí las cosas vienen, como te decía, en la vida a veces te suceden cosas que marcarán tu vida. Hace muchos años, una persona de un nivel cultural importante, vamos, importante, me dijo la siguiente frase, que no había pintoras, ni científicas, ni escultoras, ni músicos, ni compositores importantes, mujer, porque compositoras, porque la mujer no estaba dotada para eso. Y entonces a mí aquello me revolucionó y me hizo interesarme mucho por la historia de la mujer. Entonces, en efecto, sí, me ha interesado saber lo que la mujer había hecho a lo largo de la historia. Me he encontrado con magníficas mujeres pintoras, una Sofonis Banguísola, una Sibila Merian, una, bueno, ya es Marie Blanchard, ya es conocida, ya es reciente, Maruja Mayo. Me he encontrado con unas pintoras sensacionales, todas las surrealistas, me encantan todas las surrealistas, españolas o hispanas, mexicanas, argentinas, me encantan. Entonces, yo lo que veo, y lo mismo con las científicas, porque por ejemplo decir que la mujer está dotada para la ciencia, ya me contarás, Marie Curie, por ejemplo, o Margarita Salas, la Ya. nuestra Margarita, magnífica, magnífica científica. Entonces, yo me he encontrado con mujeres enormemente valiosas, pero que sin embargo sus pasos han sido borrados de la historia. Es como si no se quisiera que se supiera de ellas. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Hay un magnífico cuadro de Sofonis Banguísola. Sofonis Banguísola fue contratada por Felipe II, ese rey que tachan también de fanático, ignorante, no sé qué, pues resulta que era un hombre del Renacimiento, con gusto por la pintura, pintaba, era jardinero, se ocupaba de los jardines, tenía muchísimos intereses como un hombre del Renacimiento. Y otra cosa importante, para los pacifistas participó en una batalla y nunca más se quedó horrorizado con lo que era la guerra y nunca más quiso participar en ninguna batalla. Interesante también como Muy personaje. interesante ese dato. Interesante como dato. Y contrata a Sofonis Banguísola. Sofonis Banguísola era maestra de pintura, fue contratada como maestra de pintura de la joven reina Isabel de Valois y luego de las infantas. Y entonces tenía una relación muy de amistad con la reina y con las infantas. Y hay un retrato maravilloso, maravilloso. Yo la primera vez que lo vi, no lo olvido nunca, de la infanta Catalina Micaela, con un velo que le rodea la cara, a los lados de la cara, un velo blanco que le da una luminosidad enorme a la cara, con esos ojos oscuros, intensos que tenía, heredados de su madre, Isabel de Valois. ¿Sabes tú que hasta hoy lo presentan como un cuadro del Greco? Todavía hoy en día me he encontrado en una exposición antológica magnífica que hubo del Greco, adjudicado ese cuadro que está en el Pollock House de Glasgow y es de Sofonis Banguísola. ¿Y eso? Pues por esa todavía queda algunas personas que consideran que el cuadro es tan bueno que no puede ser de Sofonis, porque yo es que no le veo explicación, pero es así. Porque, por ejemplo, hay otro dato. Yo soy muy aficionada a la escultura de la Roldán. A mí me parece que una mujer
que en 1692 exige al rey el puesto de primera escultora del reino, escultora del rey, es una mujer bastante notable. Para en 1692 exigir el puesto porque consideras que tienes tal talento que lo mereces, hay que echarle guindas al pavo, caramba, menuda señora. Bueno, pues la escultura famosa de San Fernando, que está en la sacristía de la Catedral de Sevilla, consta que fue autoría de Pedro Roldán, su padre, que tenía el magnífico taller, conocidísimo taller en Sevilla, y de ella. Y en el cartelito de la autoría pone Pedro Roldán, nada de Luisa Roldán. O sea que sigue pasando hoy, ¿eh? Sigue pasando hoy. Porque a las mujeres no se les permitía firmar. Hay una anécdota para mí emocionante. En el año 48, me parece que fue, en mitad del siglo XX, tuvieron que ser restauradas dos esculturas que había hecho la Roldana, el San Germán y el San Servando, que son los patronos de Cádiz. Y entonces, al restaurarla, en la espalda del rey, la persona que estaba restaurando, la restauradora, vio una oquedad en la... ¿Qué es una oquedad? Una oquedad, un agujero, vale. un pequeño vacío en la espalda de la talla. Y entonces lo abrió, encontró un pequeño pergamino, lo desenrodó poquito a poquito, con mucho cuidado para que no se estropeara. Estamos hablando del siglo XVII, y ponía esto realizado por Luisa Roldán. O sea que como no podían filmar, ella encontró la manera de dejar para la posteridad la certeza de que había sido obra suya. Wow. Y entonces tú como... Es emocionante, a mí por lo menos me emocionó muchísimo sí. cuando... Es brutal. Sí. Y tú como persona que entonces está estudiando un poco el papel que ha ocupado la mujer en la sociedad, ¿cómo ves el feminismo de hoy en día? ¿Crees que... O sea, para ti, ¿cuál es el feminismo ideal o el bueno, por decirlo así? Bueno, yo te soy sincera, yo viví en Estados Unidos, viví ese movimiento feminista fuerte de Germaine Krieger, en fin, de todas estas feministas, y encuentro que abrieron camino. Las feministas, por ejemplo, también las sufragistas inglesas de principios de siglo era quizá una necesidad. Era una necesidad porque la mujer tenía muy pocos derechos. Entonces, a mí me parece interesante que haya surgido esto. Hoy en día yo creo que el feminismo es, para mí, los mismos derechos y igualdad de oportunidades. Qué bien. Igualdad que seas tan de clara, derechos. para que la gente le quede... Igualdad de derechos. Y que en una empresa una mujer gane, por el mismo trabajo, gane exactamente igual que un hombre. Igualdad de derechos y oportunidades. Igualdad de derechos y oportunidades. Para mí eso es el feminismo. Yo he escuchado como bueno, me sale la palabra ahora, como el ejemplo... Bueno, y el feminismo es también conocer la historia de la mujer. Exactamente. O sea, saber que nos han precedido mujeres valientes y capaces que, a pesar de todas las dificultades con las que se encontraban, como por ejemplo la Roldana, que te digo que no podía firmar sus obras porque las firmaba el taller de su padre. Las mujeres trabajaban en los talleres de los padres, los hermanos, los maridos, pero ellas no firmaban las obras. Entonces, todas esas mujeres que con todos esos inconvenientes lograron hacerse un puesto en la sociedad, son tremendamente admirables, además de ser una historia, una narración, una novela fantástica. Sí, esto es un poco como la historia de España que hemos comentado antes de la conquista. Por mucho que ahora está como... Yo escuché el otro día el ejemplo de la tuerca, que el feminismo de hoy en día actual es como cuando hay que apretar las tuercas de las cosas para que funcionen bien, pero tampoco te puedes pasar, porque luego rompes la guía y se queda la tuerca rota. Y me gustó porque lo considero como muy, muy adecuado a lo que está pasando hoy en día. Como que evidentemente yo creo que no habrá nadie que haya escuchado tus palabras y esté en desacuerdo. Feminismo, igualdad de oportunidades y de libertad y de derechos. Yo vengo de una generación, yo desgraciadamente perdí a mi padre muy joven, tenía 13 años. Total, que cuando me casé ya tenía mi dinerillo, vamos, no ninguna cosa así especial, pero un dinerillo.
Yo no podía cobrar mis cheques sin el consentimiento de mi marido y era mi dinero. Yo soy de esa generación. Entonces sí se ha avanzado. O sea, Sí tú sí se que ha has vivido avanzado. realmente desigualdades y de Sí, derechos sí, sí, y oportunidades. sí. Y ahí es como Bueno, es... ¿cuántas mujeres no se les ha aceptado en un trabajo o en otro porque eran mujeres? No porque no estuvieran preparadas, sino porque eran mujeres. ¿Y tú que has vivido todo esto, consideras que hoy en día sigue pasando? Yo creo que no, pero No, prefiero no, escuchar tu no, opinión. no. Lo que sí todavía hay que conseguir, para mi forma de ver, Ujú. es por el mismo trabajo el mismo salario, Vale, que no haya brecha salarial. pues ahí queda dicho, Me queda dicho. que hay que luchar por todos esos derechos. Vale, pues ya hemos hablado un poco del feminismo y del papel de la mujer en la sociedad. Y ya has hablado un poco de cuando tú tenías 13 años, antes de Nueva York, que viviste allí, en Estados Unidos, perdón. Vamos a hablar un poco ya por último de tu vida, que nos encantará escuchar un poco de las lecciones que has aprendido y todo lo que te llevas, que o sea, todavía te quedan muchos años por delante, pero ya las cosas que has ido aprendiendo. Como te decía, hay acontecimientos en tu vida que te marcan. A mí, por ejemplo, yo no me daba cuenta, claro, pero cuando nací en un bombardeo nazi, en un bombardeo de V2, uno de los últimos bombardeos de Yo, los yo nazis. sé que tú naciste, te gusta mucho decir que naciste en territorio español, Sí, pero naciste en española, Bruselas. española, española. Pero nací en Bruselas, entonces yo desde pequeña he oído, esta niña no tiene miedo a nada, claro, como nació en un bombardeo, y entonces eso te marca. Esas cosas te van marcando. Y aquella obligación como de tener valor, a veces era muy pesado, ¿eh? Porque eso de no tener miedo a nada, tiene eso aquel. Sí, sí, Claro que he sí. tenido miedo a muchas cosas. Pero mi madre decía una frase, mi madre era una mujer maravillosa, eh, prudente, delicada, que con unos ojos azules maravillosos, ojalá yo hubiera heredado sus ojos, pero no. Y una mujer con muy rubia, era una mujer de un aspecto muy delicado, deliciosa. Y decía esta frase, se puede tener miedo por no ser cobarde. Que dicho por ella, en una mujer con ese aspecto frágil, tenía mucha gracia, verdaderamente. Tenía mucha gracia. Y como te digo, hay cosas que te marcan. A mí me marcó oír siempre eso que había nacido durante un bombardeo. Y luego pues hay cosas que te van marcando en la vida. Eh, Había una biblioteca, pues bien, en mi casa, y había unos cuantos libros que estaba prohibido que los leyera, pero eran muy fáciles de alcanzar. Ya me imagino cómo acaba la historia. Ya te lo imaginas, claro. Entonces eran muy fáciles de alcanzar, no era nada difícil de subir un poquito y coger el libro. Entonces yo he vivido ese ambiente de amor a los libros, de amor a la música, que me ha abierto muchas puertas en la vida. Puertas, entiéndeme, no puertas de económicas, sino Ya, de satisfacción personal, de ir de repente a un concierto y oír un magnífico concierto del Emperador, como oí el otro día en el auditorio, dirigido por Ramón Torre eh, hay cosas que agradeces a tu familia al haberte enseñado el amor por la música, el amor por el jardín, qué bonito. el amor por los libros. Joder, qué valores tan distintos a los de hoy en día, me atrevo a decir. Pero es que esas aficiones te acompañan toda la vida. Ya. Y leer en el fondo es tener muchos amigos muy sabios que te van contando cosas a lo largo de tu vida cuando a lo mejor te hace mucha falta. Eso y luego otra riqueza enorme de la vida para mí es mi familia, desde luego, mis hijos, para mí han sido muy importantes. Mi marido, yo me casé muy joven con un hombre que era mayor que yo, ¿Con qué edad, si se puede saber? 18, Anda. y con un marido que era mayor que yo, y debo decir que, claro, en ese inicio de la vida, pues me enseñó muchas cosas, sinceramente, y bueno, yo aprendía rápido. Aunque no te dejaran, ¿no? Tú te alcanzabas y cogías el libro y te lo leías. Sí, sí, pero era muy divertido porque se suponía que no podías leer los libros que estaban ahí arriba, pero se llegaba perfectamente.
con una silla, vamos, se llegaba Y en perfectamente. esa época no había cámaras, ¿no? Para controlar si los cogías o no los libros. No. Joder, ¿y vienes de familia de diplomáticos y de embajadores? ¿Cómo, cómo crees, o sea, cómo es vivir esa vida? Porque hay una anécdota muy chula también que es muy graciosa, que, bueno, graciosa depende para quién. En ese momento me imagino que para ti no lo fue, la de la televisión, que una vez estuviste en un programa y te dijeron, oye, tú que has vivido una vida... Sí, bueno, tú que has vivido claro, esos viajes, no sé qué, maravillosos, que el Estado te proporciona, sois unos privilegiados los diplomáticos. Y entonces, a mí no sé qué me inspiró el estar muy tranquila, de una manera muy tranquila, y decir, sí, tienes toda la razón, somos unos privilegiados. A mi padre, un cabo nazi, en la Gare du Nord, en Bélgica, cuando estaba intentando parar, lo paró, parar un tren que llevaba a los últimos 1000 judíos que se llevaban a los campos de concentración en una desbandada ya general, porque los oficiales de alto rango habían desaparecido corriendo porque ya estaban entrando los aliados en Bruselas el 3 de septiembre del 44 y quedaban quedaba gente esa gente obcecada nazi como este cabo que le puso la pistola en la frente a mi padre, que en ese momento, ese día pudo haber muerto perfectamente. Pero perfectamente. Yo no hubiera existido, por ejemplo. Le agradezco enormemente a mi padre que tomara la decisión de Wow, ponerle al cabo nazi en su sitio y así qué estoy yo aquí en valentía. este mundo. Y luego también le dije, pues somos muy privilegiados. Le dije, mi padre, éramos todos muy privilegiados. A mi padre le pusieron, un cabo nazi le puso una pistola en la sien para impedirle salvar a los judíos que quería salvar. Mi hijo Carlos llegó siendo un joven diplomático a un país donde estaba la epidemia de ébola. Luego la guerra, luego la tragedia humana terrible que es el éxodo de los campos de refugiados. Y por fin las dos guerras, la del Zaire y la del Congo, la de Brazzaville. Y por último, hemos sido muy privilegiados también cuando asesinaron a mi hermano en Beirut. Como ves, hemos sido una familia muy privilegiada. Son los hechos de nuevo. Esa es la vida que os ha tocado vivir, ni Son, mejor ni son peor, los la que os ha hechos. tocado Y vivir. mira, la vida casada con un diplomático como me pasó a mí, con Carlos Abella, fue interesantísima, maravillosa, pero ha habido momentos muy duros. Por ejemplo, la separación de los padres cuando más te necesitan, en la ancianidad. Y estás ahí en el último extremo del mundo y tienes que optar entre o dejar a tus hijos solos, que puede ser muy peligroso en ciertos países, o irte a cuidar a tu madre. Entonces es una disyuntiva dura. Eso os ha Por pasado a lo menos lo ha vosotros. sido para mí. Eso os pasó a vosotros. Sí, para mí sí ha sido duro. ¿Dónde estabais en aquel entonces? En Kenia. Y tuvisteis que regresar a España. Numerosas ocasiones para cuidar a mi madre, que para mí fue un placer, ¿eh? Ya, claro, por Porque era una supuesto. madre, era una mujer maravillosa. Era mi madre, era mi amiga, tenía sentido del humor, muy francesa en las cosas de vamos a reflexionar, vamos a razonar. No, esto así, tomada la decisión a la ligera, no, vamos a razonar. Eh, Me enseñó muchas cosas y era una mujer maravillosa. Entonces, cuando me necesitó, porque, por ejemplo, para ella el golpe del asesinato de mi hermano fue terrible. Hombre, ya me lo Dijo, imagino. dijo, no creo que pueda resistir esto. Y en efecto, a los 6 meses exactos de que se asesinaran a mi hermano, murió ella. Wow. Sí, Uf, qué eh, duro. es la tragedia más grande que puede sucederle a nadie. No, para que venga alguien a decirte que la vida de los diplomáticos puede llegar a ser Sí, pero eso de lujos y también desenfrenos. se debe a todos esos anuncios en el que aparecen con el Ferrero Rocher y con no sé qué, las recepciones. Bueno, pues las recepciones, por ejemplo, a veces significan un trabajo muy duro. Cuando estábamos en Santa Sede, el presupuesto, como suele suceder con el ministerio, era pequeñísimo y no alcanzaba. Y entonces teníamos que ponernos al trabajo y empezar, por ejemplo, a preparar una recepción pues un mes antes, a base de hacer croquetas un mes antes, tortillas de patata un mes antes, congelarlas. Esa es la realidad, Qué bueno. esa es la realidad.
Pero, por ejemplo, la cocinera que había en Santa Sede era una filipina maravillosa, que se llama Nené. Era una mujer maravillosa y trabajar con ella era un placer, pero era trabajo. Ya. No estabas todo el día con el champán en la mano. Joder, qué Has hablado de que estuvisteis en la Santa Sede. Mm, ¿Estuvisteis viviendo allí? Sí, eso sí es un privilegio, vivir en esa Jolín. casa. Yo tengo unas ganas de viajar y visitar el Vaticano. Pues vale la pena, Ya lo creo. vale la pena. Es una ciudad maravillosa, Roma. Si nos quieres contar un poco qué es vivir en el Vaticano, yo creo que a la gente le interesará saber de alguien que ha estado allí viviendo. Bueno, Lo que más te ha impresionado, lo que más te ha gustado, lo alguna que más me ha impresionado, Juan Pablo II. Era un ser, era un ser único, era un hombre lleno de bondad, lleno de cariño hacia la gente. Y luego, con la altura intelectual y espiritual que tenía, se acercaba mucho a la gente, hablaba el idioma de cada persona que se le acercaba. El idioma real, o sea, hablando de italiano, español, francés, sabía muchos idiomas y entonces ponía a la gente muy a gusto hablándole en su propio idioma, ¿no? No te digo nada cuando se le acercaban los polacos, claro. Empezaba a hablar que no paraba. ¿Hablaba polaco también? Él era polaco. Juan Pablo II era Juan Pablo polaco. II era polaco. Anda, no lo sabía. Wojtyla, Ah, vale, vale. Karol Wojtyla, era polaco. Pero luego además tenía... La primera vez que fuimos a visitarle, que fue antes de que mi marido fuera embajador, fui a llevarle un cuadro un cuadro mío, pintado por mí, que estaba inspirado en una frase de San Juan Pablo II, que es gracias a la labor evangelizadora de España, gran parte de la iglesia habla y reza a Dios en español. Y entonces yo pinté un cuadro que se llamaba Música y Evangelización en América y fui a llevárselo. ¿Cómo hablaba? A cada uno le hablaba de lo que le tenía que hablar. A mi marido, que era diplomático, pues le habló de la política internacional, España, no sé qué. A mí me habló de pintura y del arte y de no sé qué. Y a mis hijos, ¿y tú qué estudias? ¿Y qué haces? ¿Y qué tal? ¿Qué tal los estudios? O sea, con una naturalidad. Los jóvenes decimos que enrollado. Enrolladísimo. Es que era muy enrollado. Era Jolín. muy enrollado. Joder, qué sorprendente que me cuentes esto. Sí, era una persona muy cercana, que hablaba con cada uno el idioma no solo real, en cuanto a lengua, sino también lo que era su mundo, donde esa persona podía estar a gusto, ¿no? Hay un artículo, por ejemplo, espléndido de Juan Manuel de Prada, en el que habla cuando un sacerdote del norte de Italia, me parece que se llamaba Don Bento, creo recordar que se llamaba Don Bento, y Juan Manuel hace una crónica espléndida en ese artículo, porque Don Bento se dedicaba a recoger prostitutas que estaban en la calle, que estaban las pobres mal viviendo, y las incorporaba, les educaba, les daba un trabajo, tal y cual, y con ellas se fue a ver al Papa, y creo que la forma en que las trató, cómo les acarició la cara, cómo les dijo que por el sufrimiento que habían tenido estaban ya absolutamente, ya irían al cielo. Bueno, las cosas que les dijo, tan cariñosas, tan de esperanza, ese artículo que yo no lo sé contar como lo cuenta Juan Manuel, a mí me impresionó mucho, por ejemplo. Wow. Y así como cosas así más técnicas, ¿cómo es vivir en el Vaticano? ¿Tienes que tener un pasaporte para entrar al Vaticano? ¿O Sí, cómo? claro. ¿Así? Pero sí, ¿Hay fronteras en el Vaticano, por ejemplo? hay fronteras, claro, con la ciudad de Roma. Con la ciudad de Roma. Claro, claro. Anda. Sí, sí. Claro, yo puro desconocimiento, no sé nada, ¿no? Y Sí, además no he estado sí. nunca en Italia. Y cuando, Ah, cuando bueno, habl- sí. tú hablas de técnico, cuando algunos funcionarios del Vaticano hablan de Italia, dicen l'altro paese, el otro país. ¿Ah, sí? Qué curioso. Y están, Sí, vamos, al lado. son los italianos, con ese sentido del humor, ¿no?, que tienen. Fantástico. Por ejemplo, el Vaticano, sé que es un lugar muy pequeño. Es como una plaza, ¿no? Son menos de 67 hectáreas. Me parece que son 65, si no estoy equivocado, o 63. Qué guay. Pero claro, ¿qué 63 o 65 hectáreas? Ya. Miguel Ángel, Rafael, Botticelli, Fra Angelico. Claro, el arte es que es
asombroso todo lo que hay allí. Sí, eso es lo que tengo ganas de visitar, todo el arte que hay ahí del Renacimiento, que diría que es el que más me gusta a mí. Jolín, pues que... El pasillo ese por el que te llevan para ir a presentar las credenciales al Papa, que va el embajador con toda su familia, si quiere, va toda su familia. Vamos, familia cercana, no los primos de... Ya. No, y los primos y el cuñado de los primos, y te digo, no. Los hermanos, supongo. Pero la familia cercana, eh, pasas por las estancias de Rafael y de repente, pues a mí se me iban los ojos mirando aquellos grutescos maravillosos y tuve que pensar, voy a ver al representante de Cristo en la tierra, que eso es lo que es el Papa para los católicos. Pues, A ver, oye, un poco de atención, porque claro, aquello era tan maravilloso todo lo que veías. wow. ¿Qué es lo más bonito que hay dentro del Vaticano? Me puedes hacer spoiler de cuando lo vaya a visitar, no importa. Es que hay tantas Bueno, me imagino que cosas. todo, ya, pregunta te he hecho. La Capilla Sixtina es algo que, fíjate que la he visto veces, cada vez me seguía impresionando. Porque lo bueno de todas estas cosas, cuando las vas conociendo, es que un día te fijas en un detalle y un día de repente dices, pero ¿cómo no me había fijado en este detalle de la Sibila líbica, por ejemplo, con ese manto que tiene, esos tonos de verde? Fue muy impresionante cuando gracias a una compañía japonesa se hizo la restauración de la Capilla Sixtina y aparecieron los colores reales de aquella época. Claro, eran colores muy vibrantes. Fue muy impresionante. Bueno, ya me lo imagino. Y bueno, Pilar, nos has hablado también nos has hablado mucho de tu familia, de valores, o sea, no en concreto de ellos, pero sí de los valores de la familia, que es muy importante para ti. Y yo sé que tienes algún hijo y bueno, Tengo 4 hijos y cada uno tiene una gran y marcada personalidad. Son los 4 muy distintos. Carlos, por ejemplo, tiene una enorme, es un gran diplomático. Ha enfrentado situaciones muy duras, como lo que os contaba antes en el Congo, Fukushima y el terremoto en Japón, que se pasó 2 semanas mínimo durmiendo debajo de una mesa por todos los terremotos pequeños que se sucedían uno detrás de otro. Luego tiene un enorme amor por la historia y nos entendemos muy bien en esas conversaciones. Incluso, por ejemplo, debo decir que quien me dio la idea de ver la modernidad del concepto de la educación y de la sanidad como caballo de batalla fue él el que me hizo observar la modernidad de este punto, ¿no? De estas decisiones. Y como te digo, y además me ha ayudado enormemente en la vida y es una persona muy generosa. Y luego tengo una hija peliculera. ¿ah, sí? Sí, tengo una hija peliculera que ha hecho cosas muy interesantes. Bueno, ganó el premio a la mejor actriz de teatro clásico en italiano, lo cual es un gran mérito, ¿eh? Teatro clásico en Wow. italiano. Y ahora acaba de hacer una película que ha tenido mucho éxito, una película rodada en Nápoles, y creo que se lo ha pasado de cine, porque es una película cómica y está con los mejores cómicos actores cómicos de Italia. Wow, súper interesante. Lo que la película es muy divertida realmente. Se llama, traducida al español más o menos, es Quedémonos juntos. Vale. Y ha tenido mucho éxito. Ha Me estado imagino que en italiano también. en italiano, Ah, vale, iba a decir sí, bueno, si hay alguien que hable sí. italiano o lo entienda, Y es también una niña muy generosa, muy darse a los demás. Es una niña estupenda. hombre, con la madre que han tenido, seguro que han salido Y grandes personas. bueno, se hace lo que se puede. Y luego tengo a Álvaro, que es un gozador, es un hombre lleno de vida. Está en Dubái, vive en Dubái y se ocupa de asuntos económicos. Y luego tengo otra hija que se llama Alejandra, que vive en Estados Unidos, que es enormemente aficionada a los caballos, sabe una barbaridad de caballos, es una magnífica dibujante, ha hecho varios libros sobre perros, sobre caballos. Pero ahora se viene a vivir a España, se viene a Regresa a vivir España. a Valencia. O sea que tengo unos hijos de los que estoy muy orgullosa, realmente. Y luego tengo otro tesoro muy grande, que son muy buenos amigos. Tengo algunas amigas que me acompañan, por ejemplo, prácticamente como May Rivas, que me acompaña a todas las conferencias, incluso a la que di en Bélgica,
donde nos fuimos las dos a poner una pica en Flandes. Y tengo unos amigos maravillosos. La familia que eliges, ¿no? ¿Es esa? La familia que eliges, sí. Bueno, está bien que lo comentes porque has hablado de los valores de la familia y en este caso de la amistad y siempre viene bien recordar a esas personas que nos acompañan y tan importantes son en nuestras vidas. Y ahora sí ya para empezar a ir acabando, de todos los países y culturas que has visitado, bueno, o has vivido y estado en ellas, ¿cuáles son las que más te han impresionado? O la que más te ha impresionado, si hay una. Un país que uno solo. Si lo hay, o a lo mejor me dices, es como el Vaticano, que todo es muy bonito y no puedo decirte uno solo. No, el Vaticano, desde luego, fue impresionante porque además fueron 8 años. 8 años estuviste Ocho viviendo allí. años, vamos, 7 y 8 meses. ¿Y dónde O vivíais? 7 y 9 meses, no me acuerdo. En el Palacio de España. Esa es la Embajada de España. Es Embajada de España desde 1646. Eh, Es la embajada más antigua que hay. la embajada más antigua del mundo. Sí. Hola. Porque antes que España, la República de Venecia mandó una embajada permanente, como embajada permanente. Antes se mandaban embajadas cada vez que el rey o el gran duque o quien fuera necesitaba hablar algo con otro gobernante. Pero en 1481, Venecia, la República de Venecia, manda por primera vez un embajador permanente. Y al año siguiente, 1482, España manda su primer embajador permanente. Como hoy en día la República de Venecia no existe ya como país, España tiene la embajada más antigua del mundo. Mira, dato curioso, que no sabía. Y ahí tiene fantasmas. ¿Ah, sí? Tiene fantasmas la embajada. Ah, bueno, y en España también hay muchos fantasmas. Piccolo, que se aparece por ahí. No estos de los que se aparecen. Y luego hay una anécdota muy curiosa. Yo hice un librito que me divirtió mucho hacer. Mi marido hizo un libro muy importante sobre el Palacio de España y las obras de arte. Y luego escribió un libro muy divertido que se llama Memorias del Palacio de España. Y es el palacio el que cuenta cómo han sido los embajadores. Y entonces el palacio cuenta su experiencia con los distintos embajadores. Vamos, Lo que le ha literal, parecido al palacio. las paredes hablan, literal. Sí, exactamente. Es un recurso literario, claro. Y se divirtió muchísimo mi marido al escribirlo. Y allí, como te digo, escribió 2 libros importantes. Uno desde el punto de vista artístico y otro desde el punto de vista histórico, pero además con mucho sentido del humor. Es muy divertido. Y yo escribí un libro muy, muy modesto, eran 99 páginas, pero eran las anécdotas que habían tenido lugar en el palacio. Y entonces, por ejemplo, donde yo pintaba, que era una buhardilla del palacio, arriba del todo, con un frío espantoso en invierno y un calor espantoso en verano, pero por lo menos había un espacio donde yo podía hacer mi trabajo. Esa casa, ese apartamento, me enteré que había sido la vivienda de Casanova. Y entonces Casanova, una de las veces, oyó mucho, había una escalera muy, muy larga, y se asomó, porque oyó ruido, se asomó al hueco de la escalera y oyó en el piso de abajo gritos y ruido de espadas y tal y cual. Entonces se dio cuenta que debía ser por una de las suyas, que hacía muy frecuentes, y que debía ser un marido engañado. Y entonces, muy hábilmente y muy ágilmente, saltó de techo en techo, de tejado en tejado, de las distintas casas adyacentes y así se salvó del marido vengativo. Jolín, menudo pieza. Menudo pieza. Pero bueno, de ahí viene lo de Casanova, que se sigue utilizando hoy en día. Exactamente. La palabra Es de un Casanova. Joder, Pilar, nos has contado cosas súper interesantes y como hemos dicho antes, te has enrollado, ¿eh? Nos has contado cosas muy guays. Yo creo que la gente mucho. va a estar encantada, igual que hemos estado nosotros dos aquí Pero escuchándote. es que tú eres un entrevistador fantástico. Joder, Le muchas haces gracias. uno decir incluso lo que no quiere decir. Luego, si acaso, ya quedamos en lo que hay que cortar. No vamos a cortar nada. Oye, Pilar, pues ha quedado una entrevista perfecta. Esto ya Me creo gusta. que vamos a despedirlo ya. Muy bien. Muchas Lo que tú gracias. digas, tú mandas. Muchísimas gracias por todo lo que nos has contado y a esperar a ver el resultado. Muy bien, muchas gracias porque para mí ha sido recordar a personas que quise
y recordar mi vida, que sí ha sido interesante. Ha sido interesantísima. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias a vosotros.